Bueno, 7 de agosto. ¿qué tenemos? Actividad económica, dice acá. Sí. ¿Vamos a hablar de la actividad económica? Está un poco Bien. desactualizado. Podemos hablar de actividad económica porque la última vez que vine acá... Habla de lo que quieras, flaco. Dale. Flaquito. La última vez que vine acá... ¿Cuándo fue? hace una semana. Sí. ¿Cuándo naciste? El poco viernes, menos. Es de ¿Puedes la decir edad de cuándo Luli, nació? ¿no? Entre el 95 y el 2000. Soy un poco más Ustedes- chico. ¿Podés Sí. decir cuándo naciste? Ustedes Soy tienen más las danzas de Luli. purrete, ¿no? Claro. 27 tenés vos. 28. Bueno, 28. ¿Vos tenés Yo soy 27? 97. Mirá vos. ¿Querés que lo saque? Dentro de poco serán Sí, enterados. trae. Lo bloqueo. Sí. No, Marini. Bueno, Trae- escúchame. ¿Cómo se llama el de Clarín histórico? Ismael Bermúdez. Ismael Bermúdez. Ahí está. Muchnik no está, ¿o no? Bueno. La semana pasada Eli había ido al teatro. Son Me unos- sacaron de foco, me parece. Ahí estás. Ah, yo fui al teatro y dije que no hay crisis. Exacto. Sí, que es Y verdad. a mí me interpeló. Que no les me hagan interpeló. creer Yo te que hay escucho cuando crisis. hablas. Me gusta Sánchez. porque. Entonces- Ese es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sí, totalmente. Esa- Una noche fui al ¿Para centro. Una noche fácil y listo. Digo, veo un taxi lleno, El los taxis último están laburando miércoles de como nunca. ¿Para qué, no? La estructura del INDEC No y tenemos hay a Eli taxis. que Me sale quiero- los jueves a la noche. Me quiero pedir un Uber. Hace 20 minutos que no consigo. Se terminó. Crisis Basta. en Uber Latam. En fin, entonces estuve atento, salieron justo datos de Came, no precisamente sobre cuánta gente va al teatro los jueves a la noche, que me hubiera encantado ese dato. Supongo que va Miércoles, a salir. menos, todavía menos. Después de las vacaciones de invierno sale. Sí. Exacto, el dato que salió de vacaciones de invierno de Came, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, es que cayó contra 2024. O sea, no estamos Era un hablando... año malo. Exacto. Post-devaluación. O sea, el mejor momento de la historia argentina. Cayeron 11% los turistas que se desplazaron y cayó un 5% la estadía promedio de los Respecto al año desplazados. pasado. Respecto a 2024. Que fue malo. Que fue malo. O sea, ahí sí, una nota al pie, hay que en realidad corregirlo en parte por los que se fueron afuera, porque yo busqué la metodología y no era 100% clara, pero lo más probable es que hayan armado esa estadística con datos de los hoteles y los restaurantes. Ok. Entonces, no es que se fueron a cada casa y le preguntaron a cada encargado, che, Ustedes ¿de se alguna fueron ahí. familia se Claro. fue? Entonces, los que se fueron a Brasil, a Chile, a Estados Unidos, a donde fuere, eso no entra en la estadística. Aún así, no deja de ser relevante para la construcción de Claro. cómo viene el sector en la Argentina. Pero de eso íbamos a hablar, y de actividad, hasta que descubrí, me di cuenta, que hoy es 7 de agosto, y como ustedes bien nombraron, Eli le puso un 3 o un 4, creo, a la noticia, pero vamos a intentar 5. levantarla. Hoy es San Cayetano. Le puse un 2 San Cayetano, de hecho. Sí, un dos. No, dos le dos fue puse. Lilia. Ah, Dos fue Lilia, Lilia. Lilia. Dos fue Lilia. La Fue voy a la única cuidar. tan La mala. voy Le a puso un 4 cuidar. porque había video, ¿verdad? Pero todos los años lo pedimos, no hay sorpresa. Bueno, sí. no hay sorpresa. Hubo Por ahí al final del justificación, día está hubo una mejor. devolución, Sí, sí, feedback. sí. Entonces me pareció una buena excusa para hablar un poco de trabajo y de algunas cosas de coyuntura, pero también de algunas cosas más estructurales, de cómo funciona el trabajo en Argentina, porque a mí a veces me frustra como economista, pero también como interesado en la política, Como ser humano. como ser humano, de sentir que a veces tenemos como una referencia de lo que imaginamos por trabajo, quizás no en nuestra generación y quizás no en Blender, pero sí cuando hablas en general, en muchos discursos políticos, qué nos imaginamos por trabajo, Sí, sobre sigue todo el apareciendo peronismo, ¿no? una imagen muy anacrónica Sí. Sí. de qué es el trabajo. El Entonces, empleado industrial exacto, con 8 con horas casco, que marca, 8 horas que que marca se va- tarjeta. Exacto. Ni hablar de algunas consignas, a mi entender, marketineras, pero con muy poco anclaje en la realidad, del tipo convertir planes en trabajo o trabajo genuino. Como si hubiera ahí varios problemas. Tiene la frase. El primero es una, digamos, una incapacidad de las personas que laburan de insertarse en el mercado formal. Entonces, cuando se dice, bueno, vamos a hacer cursos para que la gente entre en el mercado formal. Sí. Como si el problema fuera que no la está incapacidad, capacitado. exacto, de la oferta de trabajo. Y por otro, otra cuestión que también es muy relevante, de cuán sustitutos, decimos en economía, pero cuánto compiten los programas sociales con el trabajo y eso que llaman trabajo genuino. Porque lo cierto es que todos los que cobran el potencial trabajo en su momento, ahora se llama volver al trabajo, trabajan. El 85-90% de las personas que cobran un potencial trabajo en Sí. el global
perciben sus ingresos principalmente de los ingresos laborales. Claro. O sea, 9 de cada 10 pesos que cobran esas personas que llamamos economía informal o economía popular y que cobran el potencial trabajo o algún otro tipo de programa, perciben 9 de cada 10 pesos de lo que ganan laburando. Incluso entra en una problemática a veces que les conviene no estar registrado para no perder el plan. Bueno, O sea, en muchos casos también sucede eso. ¿viste? sí, en muchos casos, eso sí, en general, el potencial trabajo tiene una especie de puente a, como durante el primer tiempo, los primeros meses donde vos te registrás, no aparece. Y aparte hay muchos beneficios, y eso es lo que se hace siempre, la ley de bases también lo incluía, hay muchos beneficios, se hicieron a lo largo de la historia programas para que si una empresa contrata de manera registrada a uno de estos perceptores de, por ejemplo, potencial trabajo, les perdonan cargas sociales por un tiempo. Y lo cierto es que ni siquiera con esos programas vos ves una transición clara al mercado formal. Y eso tiene que ver con una cuestión de cantidades, porque hoy de cada 100 personas que trabajan en la Argentina, de cada 100, 33 son asalariados registrados en el formato en donde imaginamos históricamente que Menos es de la un mitad. trabajo. Un tercio, precisamente. Entonces, para que ese tercio, ese sector que consideramos el más virtuoso de inserción laboral, pueda incorporar a todo lo demás, tiene que triplicarse. O sea, es absurdo pensar que de acá a 2, 5 o 10 años, un sector que hoy capta 1 de cada 3 trabajadores va a poder captar al 100%. Claro. Entonces hay que empezar a pensar de otra manera al empleo. ¿Me explico? Si quieren seguimos, 1 de cada 4 trabajadores son asalariados no registrados, o sea, informales, un mozo en un bar al que no le pagan aportes ni jubilaciones, pero que trabaja en relación de dependencia. Sí. Un 15% son empleados públicos, un 22% lo que llamamos economía popular, pero se puede llamar de muchas maneras, economía informal, cuenta propismo, no profesional y demás, y un 6%, una porción minoritaria, que sí son cuentapropistas profesionales, que cobran Monotributistas. exacto, monotributistas de alta gama, digamos, o Ok. autónomos, que un abogado puede ser monotributista, pero no ponemos en la misma gama de monotributo al Sí, abogado. una categoría que un responsable inscripto. Exactamente, ponele. exactamente. O un empleador. Entonces, eso como primer pantallazo de la estructura ocupacional, como para deshacernos de algunos mitos o de algunos preconceptos que tenemos cuando hablamos de trabajo. Pero ahora sí, pasando un poco más a la coyuntura, lo que tenemos es que desde que asumió la nueva gestión, desde que asumió Milei, el desempleo pasó de 6,9 a 7,9, o sea que creció un punto, que es bastante en escala de En desempleo. un año, sí. Y sí, año y medio. No, ¿verdad? Un año, porque no tenemos los datos todavía actualizados a hoy. Y la presión sobre el mercado laboral, que es un dato raro, en general no se habla, que es incluso, además, o sea, incluye en la cuenta, además de los desempleados que están buscando laburo, a los que, por ejemplo, tienen trabajo pero estarían dispuestos a trabajar más o están buscando activamente Sí. más. Que eso aparece mucho porque la crisis hoy no tiene tanto que ver con el empleo, con la cantidad de trabajo, sino con los ingresos que se perciben por ese trabajo. Y eso genera presión en el mercado laboral de gente que dice, che, a mí no me alcanza con lo que estoy cobrando, quizás estoy laborando 10 horas, Claro. pero estoy dispuesto a trabajar 2 más para poder tener la vida que tenía hace 3 años. Entonces ahí tenemos un gran problema, y traigo por esto porque parece que, viste, a la Argentina se le saca adelante trabajando. Y del 2017 a hoy aumentó un 10% las horas trabajadas. O sea, la gente labura más, se labura más. Y sin embargo, lo que se quedan los trabajadores de la torta, o lo que les significa a los trabajadores, lo que ganan en total, representa un 15% menos. O sea, la gente trabaja Trabajando más. y gana menos en proporciones muy importantes. No es que hay 1 o 2% de diferencia. Y es un proceso que obviamente no arrancó el 10 de diciembre del 2023, pero que se viene profundizando No, claro. y mucho, y que de hecho, lo hemos hablado también en este espacio, todavía no llegamos a dimensionar hasta dónde van a llegar las consecuencias de este nuevo proceso que arrancó en 2023, con la apertura comercial, bueno, con el dólar barato y con un montón de cuestiones que probablemente agraven esta El trabajo situación. es salud hasta que te asesina. Exacto. Perdona que me meta en tu columna porque es una cosa que a mí me llamó la atención. Se lo mandé a Manu la semana pasada o la anterior. Por favor. Pero ahora salió la de este mes, que es la... Se lo acabo de mandar a la producción. Fíjense el punto 5, que es Latam Pulse Argentina, que es una encuesta que hace Bloomberg con Atlas Intel, que es una consultora brasilera.
de expectativas económicas, digamos, Sí. que la hace siempre, Bien. digamos. Es que uno puede decir más, menos, pero... Atlas una a nivel encuestadora tuvo aciertos muy concretos en lo último, Sí. en lo último electoral. Por ejemplo, Milei primera vuelta, por ejemplo, el balotaje, digamos, de las Fue pocas el único, ¿no? Sí. Qué grande que... Sí. que predijo eso. Bueno, mira, si vos te fijas, el punto así, principales problemas, baja de eso, en las principales preocupaciones de la gente, ¿cuáles son los problemas más importantes de la Argentina en la actualidad? Altos precios e inflación quedó por debajo de desempleo. Mirá. Y por Wow. debajo de corrupción. El mes anterior había dado desempleo primero. O sea, desempleo no era un tema de la principal preocupación en agenda antes de que asuma Milei, por características del modelo económico, digamos, no es que todos los males de la tierra dependen, pero sí hay una preocupación por un crecimiento del desempleo que ya se empieza a sentir socialmente. ¿no? De hecho, de noviembre del 23 a mayo del 25, que es el último dato que presenta la Secretaría de Trabajo, se perdieron 105.000 trabajadores, puestos de trabajo privados, no públicos, privados, y que cerca de 60.000 públicos. O sea que en total, más o menos 160.000, pero con una proporción muy importante de trabajadores privados. Es que un poco también estaba vinculado con lo que hablaba primero. El que da trabajo de ese modelo que está en el imaginario peronista es la industria. Y mientras no se industrialice este país, que algo que tampoco pasó con Alberto Fernández ni tampoco pasó con Macri, el proceso de desindustrialización podemos, si querés, extenderlo a 10 años, digamos, en general. Ese tipo de empleado que entra, que marca tarjeta, que está 8 horas, que le alcanza con eso, está 20 años en esa que está empresa. representado sindicalmente, que, Sí. o sea, que tiene un montón de cosas, es la industria, no hay otra. O sea, el comercio nunca fue así, ¿no? O sea, más allá de que hagas un sindicato de empleado de comercio, pero el comercio no es que vos entrabas a una zapatería como la de los padres de mano y laburabas toda la vida en esa zapatería, digamos, salvo que fuera pariente de los dueños. O sea, no tuvo esa característica nunca el comercio. El que da fijo, empleo registrado, con una cantidad de horas acotada, con sindicalización, con todo, es la industria. Mientras vos no tengas industria, no tenés empleo. Y si haces mierda a la industria, como está haciendo este gobierno, que está, o sea, abre las importaciones, entonces todo lo que se producía acá o muchas de las cosas que se producían acá van a dejar de producirse por traer importado, eso va a redundar en desempleo como pasó en los 90, digamos, no es tan, o sea, es 1 más 1, 2. Totalmente, y muchos de los puestos de trabajo que se perdieron en el último tiempo vienen de la industria, vienen sobre todo, hay que decir, de construcción igual. O sea, los que más Sí. perdieron, es una barbaridad lo que perdió construcción. Y ahí lo tenés al forro sentado, perdón, O sea, sentado, pero fue de los primeros sindicalistas sentado con Milei y Chocho haciendo el jueguito. es así de la tormenta Martínez, perfecta, porque es Gerardo la reducción Martínez. a obra Ausente. pública a prácticamente cero, más dólar barato, que hace Sí. más caro la inversión Muy bueno el inmobiliaria. lobby, les O resultó. sea, es una combinación terrible y, por cierto, sí, la represión sindical para otra conversación. Igualmente, Pero después, a mí sí. me estaban recién hablando y como que también me parece que pensar que el trabajo es solamente ese trabajo cuando... No cuando hay digo un montón de que sea trabajos que solamente. no son vistos como trabajo, que son básicamente las actividades que sostienen a un país funcionando, Sí. que son cada vez más difíciles de explicar, más difíciles de medir. Y que también, porque recién decía, tipo, laburo, no sé qué, basta de bicicleta financiera. La bicicleta financiera está mal, digamos, si para lo que sirve es para enriquecer a unos pocos que se la fugan, pero si después la bicicleta financiera es el sostén financiero de una estructura más beneficiosa, no es tipo que eso no es laburo de otras cosas así. No, Porque también es que si no me parece como que es muy raro, porque si algo existe y sostiene un país, en todo caso es ver cómo se modifica esa relación y esa rentabilidad y esa distribución de la riqueza y demás. Pero no necesariamente una cosa es trabajo y otra cosa no es trabajo. No, Porque pero recién veía que en el chat decían eso. Que sí. No, pero más allá de la discusión sobre lo que sea el trabajo, a lo que voy con eso es que si a vos no te crece la industria, vos no podés hacer que 20 millones de personas vivan de bicicleta financiera o de poner guita en intereses en Mercado Pago o de hacer como cosas, determinados changuitas de época, digamos, porque no como modelo de país no te lleva a ningún lado, o sea, se destroza. O sea, Sí. tarde o Voy a temprano tenés que producir, Quiero tenés que producir. matizar un poco y quizá buscar un puente o hacer el esfuerzo para eso. Pero hoy la industria de manera directa
genera más o menos 1 de cada 5 puestos de trabajo en Argentina. Claro. De manera directa. Igual es Si un le montón. sumás los indirectos, porque ¿qué pasa? Hace 40 años el empleado de limpieza que limpiaba una fábrica era empleado de la fábrica. Claro. Y hoy en realidad es un empleado de empleado del limpieza. sector servicio porque está Claro. terciarizado por Sí. una. Entonces, suponete que llegamos al 30%, Sí. que es mucho, pero que nunca ni en los países desarrollados va a llegar a ser ni el 60 ni el 70%. Vos necesitas tener una industria, sobre todo, y acá me voy a poner un poco más estructuralista, porque tenés un problema de restricción externa en la Argentina para el que tenés que aumentar las exportaciones y una parte de esas exportaciones generada por mejor valor agregado que te lo da la industria y sobre todo en sectores que tenés industria de punta y podés... Sí, Pero que además... industria no necesariamente metalmecánica también, o sea, también hay que Hay aclarar, farma. hay O sea, la mil Argentina tiene cosas. un desarrollo sí. farmacéutico- De farmacéutico tremendo, tiene Tremendo. industria Entonces, automotriz, tiene recontra, industria, la recontra. industria del cine, tiene industrias que Pero son ni industrias siquiera que no cuentan, o sea, desarrollando- vos en día a un trabajador del cine no le decís soy un Exacto. industrial. Ni ¿Se siquiera entiende? O sea, no se desarrollando autopercibe así de esa forma, pero es una todo industria. eso vas a poder lograr resolver el problema de trabajo. Y yo creo que ahí sí hay otra discusión pendiente en el peronismo, porque lo mencionamos, pero digo el peronismo porque no espero que en Porque otros es un sectores sujeto el aparezca, trabajador aparte. que tiene que ver con todo un poco lo que decía Eli, de una infraestructura, por ejemplo, de cuidados. Bueno, que eso no ni está, hablar. A pero eso me ni refería cerca, principalmente. Ni cerca. Y hoy lo cierto es que quizás en términos de productividad, el sector de cuidados no es que tecnología de punta. Sí, demanda mucho trabajo y además es un problema que hoy ya tienen los trabajadores. Entonces, ¿cómo mejorar la situación de los trabajadores? En parte proveyéndoles infraestructura de cuidado que no tengan que cada vez que un hijo se enferma, no sé, faltar al laburo para Sí. resolver. En un montón de otros países el verdadero desarrollo es, bueno, tengo con quién dejar a mi pibe en espacios cuidados durante mi jornada laboral. Entonces ahí también hay algo para explorar y lo digo porque hace 60 años la industria te resolvía dos problemas. Te Sí. resolvía el problema del desarrollo, donde vos para insertarte en el mercado internacional y tener otros consumos y otra calidad de vida, necesitabas producir industria y desarrollar una industria, y Corea del Sur y todos los países que se desarrollaron en el siglo XX, lo que tenían en común es que tenían una industria pujante y te resolvían el problema del empleo. A la vez. Sí. Hoy no garantiza ni una ni la otra. O sea, vos necesitas industrializarte porque un país sin industria no Sí, tiene lo que pasa futuro. es que ese era un problema pero del- es una condición necesaria no suficiente. Hay que complementar el desarrollo de la industria con otras cuestiones vinculadas a, digamos, sectores también de baja productividad, como es el de cuidados o como es el de servicios, y también con elegir ganadores de la industria para que te puedan resolver el problema de la restricción externa, Claro. que hace 60 años nos tiene un poco empantanados. Porque también se chocó con sus propios límites la industrialización en algún punto, de una industrialización de todo. Y bueno, vos Claro. en algún momento decís, che, necesito insumos para esta industria, y quizás sectores que hace 30 años están protegidos, bueno, en Claro. algún momento pensar cómo eso se puede transformar en una industria que camine sola. Digo, Porque encima de eso son problemas y soluciones desde el Estado, o sea, desde un país, y ese escenario cambió y ahora las empresas te manejan. un país, y en el medio estuvo la básicamente. globalización. Y el problema y de la empresa no es el relocalización, desarrollo del país. Y lo estamos Nadie. viendo con Trump, pero bueno, vos para competir con Vietnam o Tailandia necesitas tener salario de miseria. Entonces, Porque es lo que tampoco tienen es por. ellos, Exacto. básicamente. Entonces ahí hay que encontrar un equilibrio entre, yo no quiero insertarme al mundo con salario de miseria, como se Claro. insertaron lo que llamamos los tigres asiáticos. Sí. Que ya no tienen salario de miseria también, ¿eh? Depende Bueno, del país. algunos y pero, algunos. Vietnam en no, en Bangladesh- China tampoco, en Bangladesh sí. pero China O está, sea, el campo en Pero China Vietnam sí no, es. por ejemplo. El campo en China dejó, o sea, no importa, eso fue Sí. su modelo. Es un modelo Sí. que vos decís, bueno, hambreo Sí. 30 años a la Claro, gente cobrando como el eso. orto y después Exacto. sale adelante. Es un modelo, Sí, no importa. es un o sea, modelo. China también, 1.300 millones de personas de mercado interno. Y ahí Claro. me pongo en No, Mercosur. por eso. No se puede. se puede creer. Y ahora escucho a dirigentes hablar de que hay que subordinarse a Estados Unidos y romper con Brasil, dirigentes relativamente cercanos. Sin Brasil, este país no tiene un No. desarrollo posible. O sea, hoy a lo que hay que apostar es a crear un mercado interno latinoamericano que te permita hacer una plataforma para producir cosas que de otra manera no podrías.
Sí, pero independientemente del desarrollo industrial, Sí. digamos, desarrollo industrial, seguro vos sabés que si vos tenés una apertura de importaciones Sin duda. desmesurada, o sea, eso no te significa que, bueno, hay sectores que la verdad que yo no sé, podemos discutir el modelo de la ropa, ¿vale la pena Sí, tener totalmente. ultra apalancado una ropa que después le cueste un Totalmente. huevo comprarla a la gente? ¿Te sirve Totalmente. eso? ¿Te sirve el modelo de Tierra de Fuego? Podemos discutir modelos. Ahora, la apertura indiscriminada 100%. para que vos no fabriques ni un sifón de soda 100%. porque te venga de afuera es de boludo. 100%, básicamente. con un dólar barato financiado por el FMI, que ni siquiera es Por sostenible. eso. Porque Claro. decís, bueno, Y acá esto- por los próximos 50 años, Pero pero además- vas a fundir empresas ahora que dentro de 3 años vas a necesitar y no la vas a tener. Vean Bueno, plata entonces, dulce, está en plata dulce, ya pasó en los 70, ya pasó en Pasó los en 90. todo, en todo, no, O sea, no. y esto es independientemente de lo que el peronismo considera el trabajador, que me parece el peronismo en general, vos decías, es un pendiente, el peronismo tiene una pila así de pendientes de cosas para discutir, además de esa, porque para mí no está viendo ni cuadrada la discusión política No, ni pero el económica. sujeto político es el general. trabajador, entonces Sí, empezar eso. por ahí me Te parece. cambió el sujeto político, Exacto. ya no es el que vos imaginabas y sin duda. ¿Qué hacer con toda la economía de plataformas? O sea, ahí también hay Sí, una sí, discusión que no aparece ni una idea. Y nombramos al peronismo porque, como decíamos recién, es el que busca interpelar a ese sujeto. A los Sí. demás no les pido eso porque sé que nunca lo van a hacer. Sí, pero ya no le interpela. Y bueno, y ¿Alguna cosa más de reforma agrícola ya No, también. tengo Agraria. de los datos de cuánto se perdió. agraria? Agraria, perdón. Tengo cuánto se perdió de Porque ese también es un salario problema. en el último año y medio. Los privados registrados, que son los que en mejores condiciones están para aguantar toda la situación, porque tienen paritaria, porque tienen convenio colectivo y demás, están por debajo de noviembre, están muy poquito, pero por debajo del 2023. Y lo más interesante es que vienen cayendo, o sea, habían estado por encima Sí. a finales Sí. del año pasado y de entonces se estancaron y empezaron a caer, sobre todo porque el gobierno está decidido a usar el salario como ancla de precios, ni hablar los públicos que están 15 puntos abajo de noviembre del 2023. Entonces, en la medida en que la principal demanda siga siendo la inflación, bueno, un poco lo que veíamos recién. Sí. Bueno, el gobierno tiene un resultado positivo para mostrar, hay que ver hasta cuándo puede sostener eso y además hasta cuándo la principal demanda y la única es sostener los precios. Porque la persona que se queda sin laburo en algún momento dice, todo bien con que los precios no suban, pero quiero volver a tener laburo. Así que en eso estamos. Gracias. Gracias, Mati. Mati A ustedes, Wasserman amigos. pasó por el desayuno.